Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de septoplastía. La septoplastía es un procedimiento de corrección del septum cartilaginoso o óseo, ¿no?, de la nariz. En este caso, la septoplastía tiene múltiples técnicas, una de las cuales es a través de la resección submucosa. Se extrae cartílago y se sutura las mucosas para tener un septum eh, recto. Esto es importante en cirugía plástica porque nos permite la toma de injerto, ¿no?, de cartílago que se utiliza para la rinoplastía u otros procedimientos en cirugía facial. Se ha revisado este artículo, eh, técnicas en septoplastía, ¿no?, los métodos tradicionales versus el endoscópico. También este de acá, septoplastía básico y técnicas avanzadas. Y la septoplastía abierta, ¿no?, indicación. Bueno, en la septoplastía en general se procede con esta cirugía cuando hay desviación septal, que es una causa común de obstrucción nasal. La septoplastía es un procedimiento común en cirugía plástica facial, ¿no? Vamos a revisar las indicaciones y tal vez lo más importante aquí va a ser la anatomía quirúrgica, así como la técnica operatoria, ¿no? Bueno, dentro de las indicaciones, como mencionaba, es la desviación septal, que provoca obstrucción nasal clínicamente importante. Esta es la indicación fundamental de la septoplastía. También se puede realizar cuando el paciente tiene respiración oral, apnea del sueño, roncopatía, deformidades que ocasionan alteraciones del complejo osteomeatal, cirugía nasal que requiera descenso del dorso nasal, cirugía de alineación de la pirámide nasal, entre otras. Pero la fundamental es la desviación septal con obstrucción del flujo aéreo. La corrección de la obstrucción cartilaginosa y ósea. Las técnicas actuales están enfocadas en preservación, realineación y combinación de las mismas. Lo primordial, tal vez dentro de todo el procedimiento quirúrgico, es la preservación o conservación de la mucosa, a lo que llamamos un abordaje submucoso. ¿Por qué? Porque si es que se lesiona la mucosa, el cartílago va a sufrir. Puede haber necrosis de cartílago, puede haber una perforación cartilaginosa con complicaciones las siguientes. La septoplastía endoscópica se utiliza en las desviaciones septales limitadas o espolones en conjunto con la cirugía, ¿no? Aquí vamos a revisar la anatomía rápidamente. El septum básicamente tiene tres partes: una zona membranosa, una zona cartilaginosa y una zona ósea. La zona membranosa está constituida básicamente por mucosa a ambos lados, alrededor de las narinas. La zona cartilaginosa es una zona constituida básicamente por un cartílago, el cartílago cuadrangular. Y la zona ósea del septum está constituida por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. El vómer se inserta sobre una cresta, la cresta maxilar, que se continúa con el hueso palatino. Entonces, el septum óseo va a estar constituido por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y las crestas, tanto del maxilar como del hueso palatino. Puntos importantes dentro del procedimiento quirúrgico es el área de Kingston. Es un área de sostén de la nariz cartilaginosa. Es un área que requiere cuidado, que no debe fracturarse, no debe separarse en el procedimiento quirúrgico. También puntos importantes, reparos anatómicos, son el ángulo septal anterior y septal posterior. Como vemos acá, básicamente estamos viendo el cartílago cuadrangular dentro de la parte del septum cartilaginoso. La irrigación también es importante para reconocerla, para tener cuidado y reconocer sobre todo el área de Kieselbach, que es un área de epistaxis recurrente, ¿no? La hemodal anterior, la hemodal posterior, la rama de la esfenopalatina, la rama septal, la arteria palatina mayor y la rama septal de la labial superior. Son las 5 arterias que constituyen la irrigación del septum, formando el área de Kieselbach. Bueno, dentro de la anatomía quirúrgica hay dos incisiones importantes, fundamentales, básicas que se deben conocer. Básicamente, la primera y la incisión más frecuente que se usa es la hemitransfixiante.
es un corte que se realiza en el borde inferior del cartílago cuadrangular, justo en el límite entre el septum membranoso y el septum cartilaginoso. Es el más usado porque es el que tiene menos problemas, ¿no? Otra incisión importante que también se puede utilizar cuando hay sinequias, adherencias u otras complicaciones que no nos permiten hacer la incisión clásica en mitrasfixante es la incisión de Killian, que está definida como 1 centímetro superior al borde inferior del cartílago cuadrangular. Tienen sus indicaciones ambas. Las incisiones en plano de disección. La incisión de Killian es creada a 1 o 2 centímetros posterior al borde caudal del septum, como mencionaba en el gráfico anterior. Es eficaz cuando la desviación es encontrada en el tercio medio y posterior del canal, en la cavidad nasal. Bueno, su indicación es secundaria cuando no se puede hacer la hemitransficción. La incisión de hemitransficción se realiza en el borde caudal del septum o máximo 2 milímetros por detrás del mismo. Permite el acceso al septum caudal y direcciones posteriores. La incisión se realiza en el epitelio escamoso del vestíbulo y hay menor probabilidad de desgarro. Eso es lo más importante, por eso es que es la incisión más frecuente. Estadísticamente es la que menos desgarros de mucosa contrae. Como ven, la incisión se realiza en el borde inferior del cartílago cuadrangular. Una vez que se debe hacer la separación, la decolación del conjunto mucopericóndrico del cartílago, con esta maniobra de elevación, de separación, de decolación hacia arriba y luego hacia abajo, teniendo mucho cuidado de no perforar la mucosa. Las divisiones septales pueden ser múltiples en ambas direcciones, ¿no? En diferentes ejes o incluso combinadas. Eso también es importante reconocer antes de empezar. Un área importante es esta área de acá, 1 centímetro del borde del dorso en el cartílago. Ahí hablamos del L-strut. El L-strut hace referencia a que debemos preservar la región cartilaginosa del cuadrangular en la zona del dorso y en la zona inferior, porque esto va a sostener la pirámide nasal. El resto se puede corregir con extracción. O sea, dentro de las técnicas de septoplastía son múltiples, en este caso estamos hablando de la resección submucosa de cartílago o de hueso, dependiendo del grado de desviación o defecto para la corrección del mismo.